De entre las muchísimas cosas matemáticas que uno se encuentra en la vida, hay una particularmente sorprendente y como venida de otro planeta, que son los determinantes. Hay quien los ve por primera vez en secundaria, fue mi caso, y quien los ve por primera vez en la universidad. Tienen que ver con el álgebra lineal, lo de las matrices y todo eso. Yo amo el álgebra lineal. Si no amas el álgebra lineal, podemos ser amigos, pero nada más, no quiero nada serio contigo, que lo sepas. En cualquier curso de álgebra lineal que se respete, tiene que haber determinantes, pero ¿por qué? Si son una cosa como muy rara. Vamos a acercarnos a este mundo y no te asustes, que empezaremos desde cero. Explicar álgebra lineal en un vídeo de unos pocos minutos es imposible y además no es conveniente porque es una materia preciosa, mucho más profunda de lo que parece a simple vista y es una de las causas principales de mi amor por las matemáticas. En este canal no se usa el nombre del álgebra lineal en vano, my friends. Pero sí que vamos a acercarnos un poquito a un objeto un tanto extraño dentro del álgebra lineal para que quien quiera estudiar más sobre él pues pueda motivarse un poco con este vídeo. Para empezar, hablemos de matrices. Una matriz es una disposición en filas y columnas de unos cuantos números. Si tiene n filas y m columnas, diremos que es una matriz n por m. Por ejemplo, aquí tienes una matriz 3×4. Si la matriz tiene el mismo número de filas que de columnas, se dice que es una matriz cuadrada. Por ejemplo, aquí tienes una 2×2. A partir de ahora vamos a hablar solo de matrices cuadradas, que son para las que se define el determinante. Sí, es verdad que hay algunas generalizaciones chulas del determinante para matrices no cuadradas, pero es que no quiero armar lío, que bastante tenemos con la vida. Así que solo matrices cuadradas en este vídeo. Los números de la matriz pueden ser cualquiera, de cualquier tipo, pero para lo que vamos a hacer aquí y para lo que se suele hacer en secundaria o en primer curso de universidad, vamos a pensar que son números reales o números complejos. Las matrices son increíblemente útiles en todas las ramas de las matemáticas, tanto de las matemáticas puras como de las aplicadas, si es que queremos hacer esa distinción. Son uno de los mejores inventos de la humanidad y punto. Bueno, pues vamos con el determinante. El determinante es un número que asociamos a una matriz. En realidad es una función que asocia a cada matriz un número. Vale, pero ¿qué número? Podría ser cualquier cosa, es verdad, pero vamos a elegirlo bien para poder hacer cosas chulas con él. Empezamos con un ejemplo para ir a la definición general más adelante. Mira, empecemos con la matriz cuadrada 2×2 de antes. Empiezo en la fila 1 y cojo el número de la columna 1. En este caso el 6, lo multiplico por un número de la fila 2 que no sea el de la columna 1 que ya la he elegido antes, solo puedo elegir el 3. Ahora los multiplico, 6 por 3, 18. ¿He acabado? No, mister. Volvamos a la fila 1, ahora cojo primero el número de la segunda columna y lo multiplico por alguna de la segunda fila que no sea de la misma columna, solo puede ser el 1. Ok, los multiplico, 7 por 1 es 7 y como he cambiado el orden natural de las columnas una vez, hago un cambio de signo, o sea, me queda menos 7. Vale. Pues sumo los resultados de esas dos elecciones que he hecho y me queda 18 menos 7, que es 11. Ok, ese es el determinante de esta matriz. Si en lugar de 6, 7, 1 y 3 pongo números cualquiera, A, B, C y D, el determinante me queda A por D menos B por C. Sencillo y fácil. Sí, sencillo y fácil si tu matriz es enana, pero si es más grande, ¿qué? Paciencia, vamos con un ejemplo un poquito más grande, que es donde se empiezan a ver las cosas. Pongamos que tengo una matriz cuadrada 3×3, esta por ejemplo. Vamos a hacer lo mismo que antes. Seamos ordenados, que si no nos liaremos. Elijo un número de la primera fila. Cojo para empezar el de la primera columna, el 1. Ahora cojo uno de la segunda fila que no sea de la columna que he elegido antes. Cojo el de la columna 2, que vale 0. Ahora cojo uno de la tercera fila que no sea de ninguna de las columnas que he elegido antes. Solo puede ser el de la tercera, que es el 3. Multiplico 7 por 0 por 3 da 0. Ok, primera combinación hecha. Segunda combinación. Cojo el de la primera fila, primera columna, como antes. Ahora cojo el de la segunda fila, tercera columna. Y me queda libre el de la tercera fila, segunda columna. Como he hecho un cambio de orden, al resultado le pongo el signo menos. Y me queda 1 por 12 por 7. Pero con signo menos, pues menos 84. Sigo así todo el rato, ahora comienzo por la fila 1 de nuevo, pero elijo el segundo número, el 3, y hago lo mismo que antes. En total, puedo elegir 6 combinaciones de 3 números, uno de cada fila, de forma que no haya 2 columnas repetidas. Les pongo el signo más o menos, correspondiente a haber hecho un número de cambios de orden par o impar, y lo sumo todo. ¿Listo? Ya tengo el determinante, en este ejemplo es 132. Mira, aquí tienes las 6 combinaciones para que se vea mejor. Es bastante loco el tema, ¿no? Podemos definir el determinante en general como la suma con el signo correspondiente de los productos de todas las posibles combinaciones de números que sean uno de cada fila y todos sean de columnas diferentes. En las matrices 2×2 solo hay 2 posibles combinaciones de estas, ya lo hemos visto, y el cálculo del determinante es muy rápido.
En las matrices 3×3 hay 6 combinaciones, podemos calcularlo bastante rápido también. En las de 4×4 hay 24 posibles combinaciones y en las 5×5 hay 120. En general, en las matrices n por n hay n factorial combinaciones válidas. Y eso crece muy rápido. Por ejemplo, para matrices 10×10, que no son ninguna cosa loca, hay más de 3,5 millones de combinaciones posibles. Cada una de ellas es un producto de 10 números y luego hay que calcularles los signos y sumarlo todo, y ese es el determinante. Bastante loco, ya te lo digo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué algo tan extraño y tan largo de calcular ha pasado a la historia de las matemáticas? Se estudia en todo el mundo y hasta en Derivando le dedican un vídeo. Algo bueno tiene que tener, porque si no, no hay quien se lo explique. Los matemáticos somos raros, pero todo tiene un límite. Por otro lado, ¿a quién se le ocurre algo así? ¿A santo de qué? Vamos primero con las razones de estas movidas, que no os quiero dejar con la inquietud. Ya os he dicho que las matrices son la estrellita brillante del álgebra lineal, y el álgebra lineal tiene muchísimas aplicaciones, así que conocer bien las matrices es algo absolutamente crucial en matemáticas, y resulta que el determinante nos ayuda a conocer mejor a las matrices. Os pongo un par de ejemplos, me podría pasar horas poniendo ejemplos, ¿eh? Ejemplo 1. Soluciones de sistemas de ecuaciones lineales. Una aplicación top del álgebra lineal es resolver sistemas de ecuaciones lineales. X más 2y menos 7c es 0, 6x más y igual 2, 8x menos 4y más 6z igual a 6. Vale, Estudiar estos sistemas puede ser algo complicado, pero lo que se puede hacer es asociar una matriz al sistema con una fila por cada ecuación y una columna por cada incógnita. Y en cada casilla de la matriz ponemos el coeficiente de esa incógnita en esa ecuación. Por ejemplo, en el sistema este del ejemplo, la matriz es esta de aquí. Bueno, pues resulta que el sistema tiene una solución única precisamente cuando el determinante de esta matriz es distinto de 0. En este caso el determinante es 158, que no es 0, así que este sistema tiene solución única. Para encontrar la solución también se puede usar el determinante. Hay un bonito método que calculando unos pocos determinantes te da la solución. Se llama método de Cramer y aunque es bastante útil en ciertas situaciones, la verdad es que para resolver sistemas de estos no es lo más adecuado. La razón es que ya hemos visto que calcular determinantes es bastante costoso cuando la matriz es un poco grande y nadie en su sano juicio utiliza determinantes para resolver sistemas de más de 2 o 3 ecuaciones. Hay métodos mejores, como por ejemplo el de Gauss. Ya era raro que no saliera Gauss alguna vez en este vídeo, es que lo hizo todo este hombre, la verdad. Segundo ejemplo, áreas y volúmenes. Las matrices se aplican mucho en geometría, por ejemplo para realizar movimientos en el plano, como giros, ampliaciones, etc. Los has visto mucho, porque muchísimos videojuegos simulan movimientos en 3D, y esos movimientos se calculan mediante matrices. Prácticamente el movimiento de la cámara consiste en ir aplicando matrices. Te cuento el caso de movimientos del plano, el del espacio de 3 dimensiones es muy similar. Voy a simplificar bastante las cosas, pero te animo a que profundices en esto porque es un tema bien chulo. Estos movimientos en el plano, que te digo, vienen dados por matrices 2×2. Imagínate que el plano está cuadriculado y tenemos un origen al que llamamos el punto 0,0. Vamos a imaginar que los lados de los cuadraditos miden 1 y por tanto su área también es 1. Y nos fijamos en las esquinas del primer cuadradito, que están adyacentes al origen. Son los puntos de coordenadas 1, 0 y 0, 1. Vale, entonces una matriz 2×2 nos dice a dónde se mueven esos puntos. La primera columna nos dice dónde se mueve el punto 1, 0 y la segunda dónde se mueve el punto 0, 1. Por ejemplo, esta matriz de aquí mueve el 1, 0 al 3, 0 y el 0, 1 al 0, 2. Nos queda un rectángulo así. El movimiento este es simplemente una ampliación. Date cuenta de que el área que se forma en este nuevo rectángulo con las nuevas esquinas es 6. Y fíjate en una cosita. ¿Cuánto vale el determinante de la matriz que ha hecho este movimiento? Exactamente 6. ¿Casualidad? No lo creo, nada de casualidad. Toda figura que estuviera en el plano original y que hayamos movido mediante esta matriz multiplica su área por 6. Esto es muy cómodo para poder hacer estos cálculos, que sin esta herramienta serían bastante más difíciles. Esto se aplica en los videojuegos, porque hay que tener todo bien medido para saber si, por ejemplo, estás en el área de tiro de alguien. A veces los movimientos son más complicados y no es tan fácil calcular el área por otros medios, así que el determinante es una buena ayuda en esta situación. Mira este, por ejemplo. La matriz de este movimiento es esta de aquí, que tiene determinante 1, así que el área no ha cambiado.
El área del cuadrito era 1 y ahora, después del movimiento, también. Este movimiento cambia la forma de las cosas, pero mantiene el área. En 3 dimensiones lo que calcula el determinante son volúmenes, pero el funcionamiento es más o menos igual. Y en más dimensiones, pues también. Lo que pasa es que no hay videojuegos en más dimensiones, de momento. Podría poner muchos más ejemplos de usos del determinante. En álgebra lineal, más que a calcular sistemas y todo eso, que hay métodos mejores, nos ayuda a comprender cómo son las matrices. Pero tiene muchos usos más allá. Se usa para hallar el polinomio característico de una matriz. Hay determinantes que se usan en problemas de ingeniería, de física. En matemáticas aparecen en lugares de lo más insospechados, desde el álgebra abstracta a las integrales o al cálculo numérico. La verdad es que es un poco sorprendente todo esto porque la definición que he dado al principio, todo eso de elegir un número de cada fila, de columnas distintas, multiplicarlos, luego sumar todas las posibilidades, suena rarísimo. Pero la verdad es que tiene todo el sentido y hay una explicación bastante matemática. Imagínate que quiero diseñar una función que asigne un número a cada matriz y que tenga unas buenas propiedades. Por ejemplo, quiero que la función valga 1 para una matriz que tenga todo unos en la diagonal y 0 en las otras posiciones. Se llama matriz identidad esta. Quiero, además, que si intercambio la posición de 2 filas, el signo de la función de ese número cambie. Quiero que si multiplico una fila por un número, la función resulte multiplicada por ese número. Y quiero que si le sumo a una fila un múltiplo de otra, la función no cambie. Estas propiedades tienen interés en álgebra y nos interesan funciones que las cumplan. Vale, pues resulta que solo hay exactamente una función, una sola manera de asignar números a matrices que cumpla todo eso. Sí, el determinante. No es nada casual que el determinante sea tan importante. Es verdad que los usos que se explican normalmente en secundaria, en el primer curso de universidad, no son demasiado jugosos y parece una cosa loquísima, salida de la nada y que no es tan útil. Pero cuando lo conoces con más profundidad te das cuenta de que es importante y tiene mucha más chicha de la que podrías imaginar. Por cierto, que me he quedado sin deciros de dónde sale todo esto. Pues resulta que los determinantes se conocen en China desde el siglo III a.C. y flipas, porque aunque nosotros los usamos siempre con matrices, los determinantes se conocen antes que las matrices. Increíble pero cierto. Muchos de los más grandes matemáticos de la historia han trabajado con ellos, como Leibniz, Gauss, Lagrange, Cauchy, Laplace, Jacobi, entre muchos otros, aunque el nombre se lo inventó Sylvester. Ya ves que a veces lo que hablamos en las mates de clase es solo la punta del iceberg de objetos que tienen una historia y una importancia inmensas en las matemáticas y en la ciencia. Además, hacer determinantes 3×3 mentalmente sirve para conciliar el sueño si tienes insomnio. Pruébalo. Hasta el próximo vídeo.